Mi nombre es Roberto Morales. Tengo 70 años y la Navidad del 2023 fue la última vez que mi hija Esperanza me trató como un invitado de segunda categoría en mi propia tradición familiar. Esa noche, mientras me daba las migajas del pavo que yo había comprado, las sobras de los postres que yo había financiado y el último lugar en la mesa que yo había pagado, tomé una decisión que cambiaría para siempre nuestras celebraciones navideñas. 3 días después, cuando Esperanza tocó mi puerta desesperada, porque había descubierto lo que significaba celebrar sin el abuelo que siempre había estado ahí, ya era demasiado tarde para arreglar el daño que había hecho. Imagínate la escena. 24 de diciembre, las 10:30 de la noche, en el comedor de la casa de mi hija en Barrio Argüello, Córdoba. Toda la familia reunida alrededor de una mesa decorada con manteles que yo había comprado, con comida que yo había financiado, con regalos que yo había pagado. Pero cuando llegó el momento de servir la cena navideña, Esperanza me señaló hacia el extremo de la mesa. «Papá, sentate acá», me dijo señalando la única silla que quedaba libre, la más alejada de la cabecera, la que quedaba entre la cocina y el pasillo donde la gente pasaba constantemente. «Es el único lugar que queda disponible». Era mentira. Había movido específicamente las sillas para que el lugar de honor quedara para su suegro, don Aurelio, y para que yo quedara en el rincón más incómodo. Cuando empezaron a servir el pavo que yo había pagado, Esperanza cortó las mejores presas para su esposo, para su suegro, para sus cuñados. Para mí me guardó las sobras, los pedacitos que nadie más quería, la carne seca de los bordes. «Papá, vos no comes mucho», me dijo mientras me ponía en el plato las migajas de lo que había sido una cena abundante, como si mi edad fuera una excusa para darme las sobras. Esa noche, mientras masticaba las migajas de mi propia generosidad, mientras escuchaba desde mi rincón las conversaciones familiares de las que había sido excluido, mientras veía cómo mi dinero financiaba la felicidad de otros, mientras yo era tratado como un estorbo, tomé la decisión más importante de mis 70 años de vida. Escucha esta historia hasta el final y decime si alguna vez tu familia te hizo sentir como un intruso en las celebraciones que vos mismo financiabas. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después de esa Navidad humillante cambió para siempre la manera en que mi familia entiende el significado de la gratitud. Para que entiendas cómo llegamos a ese momento tan doloroso, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el abuelo al que le daban las migajas en su propia celebración navideña. Trabajé durante 45 años como supervisor en una fábrica textil acá en Córdoba, desde los 18 años hasta que me jubilé a los 63. Empecé como operario en Textiles del Norte en 1971. Era una empresa grande que fabricaba telas para todo el país. Mi trabajo inicial era operar las máquinas tejedoras, un trabajo que requería atención constante y habilidad técnica. «Roberto», me decía mi supervisor durante los primeros días, «este trabajo parece fácil, pero una sola distracción puede arruinar metros y metros de tela». Los primeros meses fueron duros. Las máquinas tejedoras funcionaban las 24 horas del día en 3 turnos, y el ruido constante era ensordecedor. Tenía que aprender a reconocer los sonidos normales de la maquinaria y detectar inmediatamente cualquier irregularidad. «Roberto», me decían los operarios veteranos, «el oído se te va a acostumbrar, pero al principio vas a salir de acá con dolor de cabeza todos los días». Durante los primeros 5 años, aprendí todos los aspectos de la producción textil, desde el hilado hasta el acabado final, desde el control de calidad hasta el mantenimiento de maquinaria. «Roberto», me decían mis compañeros, «vos tenés ojo para detectar defectos que nosotros pasamos por alto». Era un talento natural que me ayudó a ascender rápidamente. También aprendí sobre los diferentes tipos de fibras, los procesos químicos del teñido, la mecánica compleja de las máquinas industriales. «Roberto», me decía el jefe de producción, «vos no solo operás las máquinas, las entendés. Esa es la diferencia entre un operario común y un operario excepcional». A los 23 años me ascendieron a supervisor de turno. Era un puesto de responsabilidad que implicaba coordinar el trabajo de 20 operarios y garantizar la calidad de la producción. «Roberto»,
me dijo el gerente el día del ascenso. Ahora sos responsable no solo de tu trabajo, sino del trabajo de todo tu equipo. El ascenso también venía con un aumento significativo de sueldo que me permitió empezar a pensar en formar una familia. Roberto, me decían mis padres cuando les conté sobre la promoción, ya estás en condiciones de casarte y tener tu propia casa. Era exactamente lo que había estado esperando. Me casé con mi Lucía cuando tenía 25 años. Ella trabajaba como maestra en una escuela primaria del barrio, y juntos formábamos una pareja trabajadora de clase media que tenía sueños claros. Roberto, me decía Lucía cuando planeábamos nuestro futuro, vamos a tener una familia hermosa y vamos a darle a nuestros hijos la mejor educación posible. La conocí en una fiesta de barrio un domingo de primavera de 1975. Lucía estaba con un grupo de maestras que habían venido a la celebración del Día del Trabajador. Era la mujer más elegante e inteligente que había visto en mi vida. Esa muchacha es maestra, me dijo mi amigo Roberto. Dicen que es muy estudiosa y muy seria. Me llevó 3 domingos consecutivos a animarme a pedirle que bailara conmigo. La cuarta vez que la vi en la plaza del barrio, junté coraje y me acerqué. Disculpe, señorita, le dije con la voz temblando. ¿Le gustaría bailar esta pieza conmigo? Lucía me miró con esos ojos inteligentes y me dijo, me gustaría, pero tengo que advertirle que soy muy exigente con mis acompañantes. Y tenía razón. Lucía era exigente, culta, con ideas claras sobre el tipo de hombre con el que quería formar una familia. Roberto, me dijo durante nuestra quinta cita, yo no me voy a casar con cualquiera, me voy a casar con un hombre trabajador, responsable, que respete a las mujeres y que quiera construir algo serio conmigo. Noviamos 2 años antes de casarnos. 2 años donde nos conocimos profundamente, donde planificamos cada detalle de nuestro futuro juntos, donde ahorramos peso por peso para la boda y para comprar los muebles de nuestra casa. Roberto, me decía Lucía mientras contábamos los billetes que habíamos ahorrado esa semana, vamos a ser muy felices juntos. Lucía no era solo mi esposa, era mi compañera de vida en el sentido más profundo. Compartíamos valores sobre el trabajo, la familia, la honestidad, el respeto hacia los mayores. Roberto, me decía cuando llegaba cansado de la fábrica, todo este esfuerzo que hacemos ahora va a dar frutos cuando tengamos nuestros hijos. También compartíamos la misma visión sobre las tradiciones familiares. Para Lucía, como para mí, las celebraciones navideñas eran momentos sagrados donde la familia se reunía para agradecer las bendiciones del año. Roberto, me decía cada diciembre, la Navidad es la fecha más importante del año para una familia. Es cuando demostramos cuánto nos amamos. Durante nuestros primeros años de matrimonio, Lucía y yo vivíamos en una casita alquilada de 2 dormitorios en barrio San Vicente. Era modesta, pero acogedora, y Lucía la había convertido en un hogar cálido con su toque femenino. Roberto, me decía cuando llegaba del trabajo y veía la mesa puesta con manteles lindos, quiero que nuestra casa siempre sea un refugio para vos. Esperanza nació en 1977, después de 2 años de matrimonio. Nuestra única hija después de varios años de intentar agrandar la familia. Roberto, me dijo Lucía con la bebé en brazos, esta nena va a ser nuestra princesa. Vamos a hacer todo lo posible para que tenga la vida que nosotros no pudimos tener. Era una promesa que cumplimos religiosamente durante los siguientes 20 años. Cada peso extra que ganaba en la fábrica se invertía en darle a Esperanza la mejor educación, la mejor ropa, las mejores oportunidades. Mira a nuestra nena, me decía Lucía cuando Esperanza cumplió 1 año. Va a ser la primera universitaria de la familia Morales. Esperanza creció en un hogar donde las tradiciones familiares eran sagradas. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada fecha importante se celebraba con la familia reunida alrededor de nuestra mesa. Mami, le decía Esperanza a Lucía cuando tenía 5 años, nuestra casa es la más linda en Navidad. Y era verdad. Lucía se esmeraba en hacer de cada celebración un evento memorable. Para Lucía, las celebraciones navideñas eran oportunidades de enseñarle a Esperanza sobre gratitud, generosidad y amor familiar. Esperanza,
le explicaba cada diciembre. La Navidad es cuando recordamos todo lo bueno que tenemos y cuando agradecemos a las personas que nos aman. Era una lección que Esperanza parecía entender perfectamente durante su infancia. Durante la infancia de Esperanza, yo trabajaba turnos dobles en la fábrica para financiar la educación privada que queríamos darle. Roberto, me decía Lucía cuando yo llegaba exhausto después de 16 horas de trabajo, todo esto es por Esperanza. Algún día nos va a agradecer todo este sacrificio. Era nuestra motivación principal, darle a nuestra hija oportunidades que nosotros no habíamos tenido. A los 30 años me ascendieron a supervisor general de la fábrica. Era el puesto más alto al que podía aspirar un empleado que había empezado desde abajo. Roberto, me dijo el gerente general, vos conocés esta fábrica mejor que nadie. La producción está en tus manos. Era el reconocimiento a décadas de trabajo honesto y dedicado. El nuevo puesto venía con responsabilidades enormes. Supervisar la producción de 3 turnos, coordinar con proveedores, garantizar la calidad del producto final, manejar un equipo de más de 100 operarios. Roberto, me dijo mi jefe, este puesto requiere a alguien con experiencia técnica y habilidades de liderazgo. Vos tenés las dos cosas. Durante los años 80, la fábrica pasó por crisis económicas importantes que afectaron a toda la industria textil argentina. La competencia de productos importados, la inflación descontrolada, los cambios en las políticas gubernamentales. Muchos trabajadores fueron despedidos, pero yo logré mantener mi puesto gracias a mi experiencia y conocimiento técnico. Roberto, me decían mis compañeros que perdían el trabajo, vos tuviste suerte de sobrevivir a los recortes. Pero no era suerte. Era resultado de 30 años de llegar temprano, trabajar con dedicación, capacitarme constantemente y mantener buenas relaciones con todos los niveles de la empresa. También era resultado de haber desarrollado conocimientos especializados que eran difíciles de reemplazar. Roberto, me decía el gerente durante las reestructuraciones, vos conocés los secretos de esta fábrica que no están escritos en ningún manual. Necesitamos tu experiencia para seguir adelante. Roberto, me decía Lucía cuando veía a otros matrimonios destruidos por el desempleo, tu estabilidad laboral nos permite seguir dándole lo mejor a Esperanza. Era verdad. Mientras otras familias del barrio luchaban con la crisis económica, nosotros podíamos mantener el nivel de vida de clase media que habíamos construido para nuestra hija. Esperanza era una estudiante excelente y una hija cariñosa durante toda su infancia y adolescencia. Papá, me decía cuando llegaba del colegio con buenas calificaciones, cuando sea grande te voy a comprar una casa más linda. Era el tipo de promesas que hace un hijo agradecido que entiende el esfuerzo de sus padres. A los 30 años me ascendieron a supervisor general de la fábrica. Era el puesto más alto al que podía aspirar un empleado que había empezado desde abajo. Roberto, me dijo el gerente general, vos conocés esta fábrica mejor que nadie. La producción está en tus manos. Era el reconocimiento a décadas de trabajo honesto y dedicado. Durante los años 80, la fábrica pasó por crisis económicas importantes que afectaron a toda la industria textil argentina. Muchos trabajadores fueron despedidos, pero yo logré mantener mi puesto gracias a mi experiencia y conocimiento técnico. Roberto, me decían mis compañeros que perdían el trabajo, vos tuviste suerte de sobrevivir a los recortes, pero no era suerte. Era resultado de 30 años de llegar temprano, trabajar con dedicación, capacitarme constantemente y mantener buenas relaciones con todos los niveles de la empresa. Roberto, me decía Lucía cuando veía a otros matrimonios destruidos por el desempleo, tu estabilidad laboral nos permite seguir dándole lo mejor a Esperanza. Cuando Esperanza terminó el colegio secundario, quería estudiar psicología. Era una carrera universitaria que requería 5 años de estudio en la Universidad Nacional de Córdoba. Papá, me dijo cuando pasó el examen de ingreso, voy a ser la primera profesional universitaria de la familia Morales. Estaba tan orgulloso que lloré de alegría. Durante los 5 años de carrera de Esperanza, Lucía y yo trabajamos como nunca para financiar sus estudios. Libros, fotocopias, transporte, materiales, todo lo que necesitaba una estudiante universitaria en los años 90. Papá,
me decía Esperanza cuando yo le daba dinero para gastos universitarios. Cuando me reciba, te voy a devolver hasta el último peso. Lucía murió de cáncer en 1999, cuando Esperanza estaba en cuarto año de carrera. Fue una enfermedad rápida y agresiva que se la llevó en 6 meses. Papá, me dijo Esperanza en el funeral, ahora tenemos que cuidarnos entre nosotros. Somos todo lo que nos queda. Era exactamente lo que Lucía habría querido escuchar, que íbamos a mantenernos unidos como familia. Después de la muerte de Lucía, Esperanza y yo desarrollamos una relación muy estrecha. Ella se quedaba en casa los fines de semana para hacerme compañía, me ayudaba con los trámites y papeles, me incluía en sus planes sociales. Papá, me decía, no quiero que te sientas solo. Mamá nos encargó que nos cuidáramos mutuamente. Cuando Esperanza se recibió de psicóloga en el 2001, organicé una fiesta en casa para celebrar su graduación. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de la fábrica, a las maestras que habían sido colegas de Lucía. Papá, me dijo con el título en la mano, esto es gracias a vos. Sin tu esfuerzo, yo nunca habría podido estudiar. Era exactamente el reconocimiento que cualquier padre quiere escuchar después de años de sacrificio. La fiesta de graduación fue hermosa. Esperanza estaba radiante con su título de licenciada en psicología, rodeada de familiares y amigos que habían seguido su progreso académico durante años. Roberto, me decían los invitados, debe estar orgulloso de tener una hija profesional. No todos los padres pueden decir lo mismo. Los primeros años después de graduarse, Esperanza vivía en casa mientras establecía su práctica profesional. Era lógico. Como psicóloga recién recibida, necesitaba tiempo para construir una clientela, y los ingresos iniciales eran bajos. Papá, me decía cuando le ofrecía dinero para sus gastos, ya soy profesional. Tengo que empezar a mantenerme sola. Pero la realidad era más complicada. El mercado laboral para psicólogos en Córdoba era competitivo y establecer un consultorio privado requería tiempo e inversión. Papá, me confesó después de varios meses, es más difícil de lo que pensaba. Los pacientes vienen de a poco y muchos no pueden pagar las sesiones completas. Así que seguí ayudándola económicamente. Durante estos años, Esperanza y yo mantuvimos las tradiciones navideñas que habíamos establecido con Lucía. Cada 24 de diciembre decorábamos la casa juntos, preparábamos la cena tradicional, intercambiábamos regalos en nuestra sala familiar. Papá, me decía Esperanza cada Navidad, estas celebraciones me hacen sentir cerca de mamá. En el 2004 Esperanza conoció a Germán, un contador 5 años mayor que ella. Papá, te presento a mi novio, me dijo un domingo que lo trajo a almorzar. Se llama Germán y es contador público. Germán parecía un buen muchacho, trabajador, respetuoso, con metas claras en la vida. Durante los primeros almuerzos familiares, Germán me trataba con mucho respeto. Don Roberto, me decía, Esperanza me contó todo lo que usted hizo para que ella pudiera estudiar. Es admirable el sacrificio que hizo como padre viudo. Me gustaba que reconociera mi esfuerzo y que entendiera el valor de la educación. Germán tenía una familia numerosa, con tradiciones muy establecidas. Sus padres, don Aurelio y doña Carmen, tenían 4 hijos y organizaban reuniones familiares grandes y ruidosas. Don Roberto, me dijo Germán durante uno de nuestros primeros encuentros, usted va a adorar a mi familia. Somos muy unidos y muy tradicionales. La primera vez que conocí a la familia de Germán fue en un asado dominical en casa de sus padres. Era una familia extrovertida, conversadora, que tenía opiniones fuertes sobre todo. Don Aurelio dominaba las conversaciones contando historias de sus años como contador en el gobierno provincial. Doña Carmen dirigía las discusiones sobre cocina, decoración y educación de los nietos. Don Roberto, me dijo don Aurelio durante esa primera reunión, Germán nos contó que usted trabajó toda la vida en textiles. Debe haber visto muchos cambios en la industria. Era una manera respetuosa de incluirme en la conversación, y me gustó que mostrara interés genuino por mi experiencia laboral. Pero también noté que era una familia muy cohesiva, con dinámicas establecidas durante décadas. Los 4 hijos de don Aurelio y doña Carmen
se reunían cada domingo en casa de los padres. Había roles claros, jerarquías respetadas, tradiciones que se seguían religiosamente. Era muy diferente a la dinámica más íntima que había construido con Esperanza. Cuando Esperanza y Germán se casaron en el 2006, yo financié gran parte de la boda. Era mi única hija y quería que tuviera el casamiento de sus sueños. «Papá», me dijo Esperanza mientras organizábamos la ceremonia, «esta va a ser la boda más hermosa de Córdoba». Y efectivamente gastamos una fortuna para que así fuera. La boda se celebró en la iglesia del barrio donde Esperanza había hecho la primera comunión, seguida por una fiesta en un salón elegante del centro de Córdoba. 150 invitados, banda de música en vivo, cena de 4 pasos, barra libre, torta de 3 pisos. «Roberto», me decían los invitados, «esta boda está hermosa. Se nota el amor que le tiene a su hija». Durante la fiesta de casamiento me sentí orgulloso, pero también un poco melancólico. Era hermoso ver a Esperanza tan feliz, pero también era el fin de una era. Ya no iba a ser solo nosotros dos construyendo tradiciones familiares. Ahora Esperanza iba a tener que balancear las tradiciones de su familia paterna con las tradiciones de la familia de Germán. Después de la boda, Esperanza y Germán se mudaron a una casa en Barrio Argüello. Era un barrio de clase media alta que estaba fuera de las posibilidades económicas reales de una psicóloga y un contador jóvenes. «Papá», me dijo Esperanza, «Germán encontró una casa perfecta, pero necesitamos ayuda con la entrada». Y yo la ayudé, por supuesto. La casa era hermosa. 3 dormitorios, 2 baños, living amplio, cocina moderna, patio con parrilla. «Papá», me dijo Esperanza cuando me mostró la casa por primera vez, «acá vamos a hacer unas navidades hermosas cuando tengamos hijos». Era exactamente lo que quería escuchar. La continuidad de nuestras tradiciones familiares en un espacio más grande. Durante los primeros años de matrimonio, las celebraciones navideñas rotaban entre mi casa y la casa de don Aurelio y doña Carmen. Un año en mi casa con la intimidad tradicional que Esperanza conocía desde chica. El año siguiente, en casa de los padres de Germán con la multitud alegre que caracterizaba a su familia. «Papá», me decía Esperanza después de cada Navidad en casa de los padres de Germán, «es lindo celebrar con tanta gente, pero extraño nuestras Navidades tranquilas». Era exactamente lo que yo sentía. Las celebraciones en casa de don Aurelio eran alegres, pero también ruidosas, caóticas, impersonales. En el 2008 nació mi primer nieto, Facundo. La primera vez que fui abuelo, una alegría inmensa que llenó el vacío que había dejado Lucía. «Papá», me dijo Esperanza con el bebé en brazos, «conoce a tu nieto. Facundo va a adorar a su abuelo». Y yo me propuse ser el mejor abuelo del mundo. El nacimiento de Facundo cambió la dinámica familiar de maneras que inicialmente no entendí completamente. Esperanza y Germán decidieron que era más práctico celebrar las fiestas familiares en su casa ahora que tenían un bebé. «Papá», me explicó Esperanza, «con Facundo es más fácil si celebramos acá. No tenemos que andar trasladando cuna, cochecito, pañales». Era lógico desde el punto de vista práctico, pero significaba que yo ya no era el anfitrión de las celebraciones navideñas. En mi casa, yo había sido naturalmente el patriarca, el que ocupaba el lugar de honor, el que dirigía las tradiciones. En casa de Esperanza era un invitado, aunque un invitado muy querido. 2 años después nació Antonella, mi nieta. Mis nietos se convirtieron en el centro de mi universo emocional. Trabajaba para poder darles todo lo que necesitaban, ahorraba para asegurar su futuro, planificaba mi jubilación pensando en el tiempo que iba a poder dedicarles. «Abuelo», me decía Facundo cuando tenía 3 años, «vos sos mi abuelo favorito». Pero con el nacimiento de Antonella, la dinámica familiar se volvió aún más compleja. Ahora había que considerar los horarios de 2 niños pequeños, las necesidades de una casa con bebés, la logística de familias grandes. «Papá», me dijo Esperanza, «como ahora somos más familia con los 2 chicos, definitivamente es más cómodo hacer todas las celebraciones acá». Y así las tradiciones navideñas que durante 30 años habían sido en mi casa, se trasladaron permanentemente a casa de Esperanza. Al principio parecía una transición natural,
pero de a poco empecé a notar que mi papel en estas celebraciones estaba cambiando de maneras sutiles pero significativas. En mi casa, yo había sido el anfitrión, el que tomaba las decisiones sobre el menú, el que dirigía las conversaciones, el que ocupaba naturalmente el lugar de honor en la cabecera de la mesa. En casa de Esperanza, estas responsabilidades fueron siendo asumidas gradualmente por Germán y su familia. «Papá», me dijo Esperanza un año cuando sugerí cambios en el menú navideño, «Germán ya habló con el carnicero y organizó todo el tema de la comida. No te preocupes por esos detalles». Era la primera vez que alguien más organizaba el menú navideño sin consultarme, después de décadas de ser yo quien planificaba cada detalle. También empecé a notar que la familia de Germán tenía un lugar cada vez más prominente en estas celebraciones. Don Aurelio se sentaba naturalmente en la cabecera de la mesa porque era el mayor de los abuelos presentes. Doña Carmen dirigía las conversaciones porque conoce a todos los parientes y puede mantener entretenida a la familia. Los cuñados de Esperanza, los hermanos de Germán, traían a sus esposas e hijos, lo cual convertía las celebraciones íntimas que yo había conocido durante décadas en reuniones multitudinarias donde era difícil mantener conversaciones personales. «Papá», me decía Esperanza cuando yo comentaba sobre el cambio, «es lindo que los primos crezcan juntos celebrando las fiestas». Era verdad que era lindo para los niños, pero también significaba que yo había pasado de ser el patriarca de celebraciones familiares íntimas a ser uno de varios abuelos en celebraciones masivas. Mi voz se perdía en el ruido general, mis tradiciones se diluían en las tradiciones de otros. «Esperanza», le dije un año después de una celebración particularmente caótica, «extraño nuestras Navidades tranquilas, cuando éramos solo nosotros recordando a mamá y agradeciendo por lo que tenemos». Su respuesta me preocupó. «Papá, eso era antes. Ahora tenemos una familia más grande y tenemos que adaptarnos». Los primeros años después de graduarse, Esperanza vivía en casa mientras establecía su práctica profesional. «Papá», me decía cuando le ofrecía dinero para sus gastos, «ya soy profesional. Tengo que empezar a mantenerme sola». Pero la realidad era que como psicóloga recién recibida, ganaba muy poco, así que yo seguía ayudándola económicamente. En el 2004, Esperanza conoció a Germán, un contador 5 años mayor que ella. «Papá, te presento a mi novio», me dijo un domingo que lo trajo a almorzar. «Se llama Germán y es contador público». Germán parecía un buen muchacho, trabajador, respetuoso, con metas claras en la vida. Germán tenía una familia numerosa, con tradiciones muy establecidas. Sus padres, don Aurelio y doña Carmen, tenían 4 hijos y organizaban reuniones familiares grandes y ruidosas. «Don Roberto», me dijo Germán durante uno de nuestros primeros encuentros, «usted va a adorar a mi familia. Somos muy unidos y muy tradicionales». Cuando Esperanza y Germán se casaron en el 2006, yo financié gran parte de la boda. Era mi única hija y quería que tuviera el casamiento de sus sueños. «Papá», me dijo Esperanza mientras organizábamos la ceremonia, «esta va a ser la boda más hermosa de Córdoba». Y efectivamente gastamos una fortuna para que así fuera. Después de la boda, Esperanza y Germán se mudaron a una casa en Barrio Argüello. Era un barrio de clase media alta, que estaba fuera de las posibilidades económicas reales de una psicóloga y un contador jóvenes. «Papá», me dijo Esperanza, «Germán encontró una casa perfecta, pero necesitamos ayuda con la entrada». Y yo la ayudé, por supuesto. En el 2008 nació mi primer nieto, Facundo. La primera vez que fui abuelo, una alegría inmensa que llenó el vacío que había dejado Lucía. «Papá», me dijo Esperanza con el bebé en brazos, «conoce a tu nieto. Facundo va a adorar a su abuelo». Y yo me propuse ser el mejor abuelo del mundo. 2 años después nació Antonella, mi nieta. Mis nietos se convirtieron en el centro de mi universo emocional. Trabajaba para poder darles todo lo que necesitaban, ahorraba para asegurar su futuro. Planificaba mi jubilación pensando en el tiempo que iba a poder dedicarles. «Abuelo», me decía Facundo cuando tenía 3 años, «vos sos mi abuelo favorito». Por supuesto que era su favorito. Era su único abuelo paterno vivo. Pero de a poco empecé a notar cambios en el comportamiento de Esperanza hacia mí.
Después del nacimiento de Antonella, las tradiciones navideñas que siempre habían sido en mi casa empezaron a trasladarse a su casa. «Papá», me dijo un año, «como ahora somos más familia con los chicos, sería más cómodo hacer la Navidad acá». Al principio parecía lógico. La casa de Esperanza era más grande y tenía más espacio para una familia que había crecido. Pero empecé a notar que mi participación en estas celebraciones se volvía cada vez más periférica. Ya no era el patriarca de la familia, era un invitado más en la mesa de mi hija. También empecé a notar que la familia de Germán tenía un lugar cada vez más prominente en estas celebraciones. Don Aurelio se sentaba en la cabecera de la mesa. Doña Carmen dirigía la conversación. Los cuñados de Esperanza tenían voz y voto en las decisiones familiares. Yo me había convertido en el abuelo silencioso en el rincón. «Esperanza», le dije un día después de una celebración particularmente incómoda, «siento que me tratás como un invitado en lugar de como tu papá». Su respuesta me dejó helado. «Papá, vos sos muy sensible. Germán y yo te incluimos en todas las celebraciones familiares. No podés pedir más atención de la que ya recibís. Más atención. Como si mi presencia en las celebraciones familiares fuera un favor que me hacían, no un derecho que tenía como padre y abuelo. Como si sentarme en el lugar de honor de la mesa fuera una concesión especial, no una muestra básica de respeto». Durante los años siguientes, las celebraciones navideñas se convirtieron en eventos donde yo era bienvenido financieramente, pero ignorado socialmente. «Papá», me decía Esperanza cada noviembre, «¿podés ayudarnos con los gastos de Navidad? Sabés que con los chicos los gastos son enormes». Y yo siempre ayudaba, por supuesto, pero cuando llegaba el momento de la celebración, mi contribución financiera era invisible y mi presencia era tolerada. «Papá, sentate donde te parezca cómodo», me decía Esperanza, sabiendo perfectamente que el único lugar disponible era el menos deseable de la mesa. La Navidad del 2023 fue el colmo de años de humillación creciente. Había pagado la comida completa, los regalos para mis nietos, las decoraciones, el vino, todo lo que hacía posible esa celebración. Pero cuando llegué a la casa de Esperanza esa noche, me trataron como si fuera un pariente lejano que había venido de visita. «Papá, llegaste justo a tiempo», me dijo Esperanza cuando toqué la puerta, pero no con la alegría de quien espera a su padre, sino con la cortesía formal de quien recibe a un invitado de compromiso. «Pasá que ya estamos por sentarnos a la mesa». La mesa estaba armada con una jerarquía muy clara, don Aurelio en la cabecera principal, doña Carmen a su derecha, Germán a su izquierda, los cuñados de Esperanza en los lugares de honor, Esperanza cerca de la cocina para poder servir, y para mí, una silla al final de la mesa, cerca del pasillo, donde la gente pasaba constantemente para ir al baño o a buscar cosas a la cocina. «Papá, sentate acá que es el lugar que queda», me dijo Esperanza señalando esa silla incómoda. Pero había mentido. Había armado deliberadamente la mesa para que don Aurelio tuviera el lugar de patriarca y yo tuviera el lugar de invitado tolerado. Era una humillación planificada, disfrazada de casualidad. Durante la cena, las conversaciones fluían alrededor de mí sin incluirme. Don Aurelio contaba historias de sus épocas de contador, doña Carmen hablaba de sus nietos, los cuñados discutían sobre política y deportes. Yo escuchaba desde mi rincón, como un espectador de la felicidad ajena. Cuando llegó el momento de servir el pavo, Esperanza cortó las mejores presas para la familia de Germán, el muslito para don Aurelio, la pechuga para doña Carmen, las presas más jugosas para los cuñados. Para mí me guardó los pedacitos secos, las sobras, la carne que quedaba pegada a los huesos. «Papá, vos no comés mucho carne», me dijo mientras me ponía en el plato las migajas de lo que había sido un pavo hermoso. «Con la edad hay que cuidar la digestión». Era una excusa patética para justificar por qué el hombre que había pagado toda la cena recibía las peores porciones. También me dieron lo último de todo lo demás. Las ensaladas ya revolcadas, el pan más duro, el vino que quedaba en el fondo de las botellas. «Papá, ¿querés un poquito más de ensalada?», me preguntaba Esperanza ofreciéndome las sobras que nadie más había querido. Pero lo más doloroso no era la comida,
Era la manera en que me habían convertido en invisible en mi propia celebración familiar. Mientras don Aurelio dominaba la conversación contando anécdotas de su juventud, mientras doña Carmen dirigía las discusiones sobre la educación de los nietos, yo permanecía en silencio en mi rincón. «Abuelo», me dijo Facundo en un momento, «¿por qué estás sentado tan lejos?». Era una pregunta inocente de un niño que notaba lo que los adultos fingían no ver. «Porque este es mi lugar, mi amor», le respondí, sin explicarle que su madre me había relegado al rincón menos importante de la mesa. Esa noche, mientras manejaba de vuelta a mi casa con el sabor amargo de las migajas todavía en la boca, tomé una decisión que había estado posponiendo durante años. Si mi familia me trataba como un financista invisible, entonces iban a descubrir lo que significaba celebrar sin su financista invisible. Al día siguiente, 25 de diciembre, fui al banco y cerré todas las cuentas compartidas que tenía con Esperanza. También cancelé todas las tarjetas adicionales que le había dado durante los años. Transferí todo mi dinero a cuentas nuevas donde solo yo tenía acceso. Era hora de que mi familia aprendiera a valorar lo que nunca habían valorado. También cambié mi testamento. Durante años había planeado dejarle todo a Esperanza porque era mi única hija, pero después de la humillación de Navidad, decidí dejar la mitad de mi patrimonio a organizaciones de caridad que ayudan a adultos mayores abandonados. Si mi familia no me valoraba en vida, al menos mi dinero iba a ayudar a otros ancianos que pasaran por situaciones similares. El 26 de diciembre, cuando Esperanza trató de usar su tarjeta para comprar regalos de última hora para los chicos, se la rechazaron. Debe haber pensado que era un error del sistema bancario. Probó al día siguiente y otra vez se la rechazaron. El 28 de diciembre me llamó. «Papá, hay un problema con mi tarjeta», me dijo tratando de sonar casual. «¿Podés llamar al banco para solucionarlo?». Le expliqué que no había ningún problema técnico, que yo había cancelado su acceso a mis cuentas después de la celebración navideña del 24. «¿Cómo que cancelaste mi acceso?», me preguntó con una voz que ya no sonaba nada casual. «¿Por qué hiciste eso?». Le expliqué que había reflexionado mucho sobre la manera en que me habían tratado durante la cena de Navidad y había decidido que era momento de hacer algunos cambios en nuestro arreglo financiero. «Papá, no entiendo de qué me estás hablando», me dijo Esperanza con un tono defensivo. «Te incluimos en todas las celebraciones familiares. Te tratamos con respeto. No sé qué más querés de nosotros». Era increíble que no pudiera reconocer la humillación que había organizado 3 días antes. Le recordé específicamente cómo me había tratado durante la cena navideña. El lugar en el rincón, las migajas de comida, la exclusión de las conversaciones. «Esperanza», le dije, «me convertiste en un invitado de segunda categoría en una celebración que yo financié completamente». «Papá, vos estás exagerando», me respondió. «Te sentaste donde había lugar disponible. Comiste lo mismo que todos. Participaste de toda la celebración». Era mentira tras mentira. No había comido lo mismo que todos. No había participado de toda la celebración. No me había sentado donde había lugar disponible. 3 días después, el 29 de diciembre, Esperanza tocó mi puerta a las 8 de la mañana. Cuando abrí, la encontré llorando y desesperada. «Papá, tenemos que hablar urgentemente», me dijo. «Hay cosas importantes que tengo que decirte». Era la primera vez en años que la veía genuinamente angustiada. «Papá», me dijo sentándose en el sillón donde había pasado tantas tardes de su infancia, «me di cuenta de que fui muy injusta contigo en Navidad». Era la primera vez que reconocía que había hecho algo mal. «Germán y yo estuvimos hablando y nos dimos cuenta de que te tratamos como un invitado en lugar de como mi papá». Le pregunté qué específicamente había hecho que se diera cuenta de eso. «Cuando no pude usar la tarjeta para comprarles regalos adicionales a los chicos», me confesó, «me di cuenta de lo mucho que dependemos de tu ayuda económica, y también me di cuenta de que nunca te agradecemos esa ayuda». Era una admisión parcial, pero no completa. No había mencionado las humillaciones específicas de la cena navideña. «Esperanza», le dije, «el problema no es solo que dependés de mi ayuda económica. El problema es la manera en que me trataste durante la celebración que yo financié». «¿Qué hice mal específicamente?», me preguntó.
Era increíble que no pudiera recordar o reconocer las humillaciones que había organizado. Le expliqué detalladamente cómo me había sentado en el peor lugar de la mesa, cómo me había dado las sobras de la comida, cómo me había excluido de las conversaciones familiares. «Papá, yo no me di cuenta de que te sentiste mal», me dijo con lágrimas en los ojos. «Pensé que estabas cómodo con ese lugar en la mesa». Era una excusa patética. ¿Cómo podía pensar que yo estaba cómodo siendo relegado al rincón menos importante mientras don Aurelio ocupaba el lugar de honor? Le expliqué que durante años había tolerado un comportamiento irrespetuoso creciente, pero que la Navidad había sido la gota que colmó el vaso. «Esperanza», le dije, «me convertiste en un financista invisible. Mi dinero es bienvenido, pero mi presencia es tolerada». «Papá, no es verdad eso», me respondió. «Nosotros te queremos y te respetamos», pero sus acciones decían lo contrario. Le pregunté cuándo había sido la última vez que me habían invitado a un evento familiar sin pedirme dinero para financiarlo. No tenía respuesta. También le pregunté por qué don Aurelio siempre se sentaba en el lugar de honor mientras yo me sentaba en el rincón. «Es que don Aurelio es mayor», me dijo. «Nosotros pensamos que había que respetarlo por su edad». Don Aurelio tenía 68 años. Yo tenía 70. Su argumento era absurdo. «Esperanza», le dije, «la verdad es que la familia de Germán se convirtió en tu prioridad y yo me convertí en tu recurso económico de respaldo». Era una descripción cruda pero precisa de lo que había pasado durante los últimos años. «Papá, te juro que no fue intencional», me dijo llorando más fuerte. «No me di cuenta de que te estaba haciendo sentir mal». Pero la intención no importaba tanto como el resultado. Durante años me había sentido humillado en las celebraciones familiares que yo financiaba. Le expliqué que no iba a restablecer su acceso a mis cuentas hasta que las cosas cambiaran de manera fundamental. «Esperanza», le dije, «si querés mi ayuda económica, tengo que recibir el respeto que merezco como tu padre. Si voy a financiar celebraciones familiares, tengo que ser tratado como el patriarca de la familia». «¿Qué tengo que hacer para que me perdones?», me preguntó. Era exactamente la pregunta que había estado esperando. «Primero», le dije, «tenés que reconocer específicamente todo lo que hiciste mal durante los últimos años. Segundo, tenés que garantizar que vas a cambiar tu comportamiento. Tercero, tenés que demostrar con acciones, no solo con palabras». La demostración llegó el 31 de diciembre. Esperanza organizó una cena de Año Nuevo donde yo ocupé el lugar de honor en la mesa, donde me sirvió las mejores porciones de comida, donde me incluyó activamente en todas las conversaciones familiares. Era exactamente el tipo de respeto que había estado pidiendo durante años. «Papá», me dijo durante esa cena, «quiero pedirte perdón públicamente frente a toda la familia por la manera en que te traté en Navidad». Era un gesto que no había esperado, pero que fue muy significativo para mí. También para mis nietos, que necesitaban ver que su abuelo era respetado por su propia hija. Hoy, un año después de esa Navidad humillante, tengo una relación completamente diferente con mi familia. Esperanza me trata con el respeto que merezco como su padre y como el patriarca de la familia. Las celebraciones familiares se organizan considerando mi comodidad y mi dignidad, no solo mi contribución económica. La Navidad del 2024 fue completamente diferente a la del año anterior. Esperanza me consultó sobre cada detalle: el menú, la decoración, la disposición de la mesa, los horarios. «Papá», me dijo mientras organizábamos la celebración, «quiero que esta Navidad sea perfecta para vos. Es tu celebración tanto como la nuestra». Me sentó en el lugar de honor en la cabecera de la mesa. Me sirvió las mejores porciones de cada plato. Me incluyó activamente en todas las conversaciones familiares. Don Aurelio, que el año anterior había ocupado mi lugar, se sentó respetuosamente a mi lado sin protestar. «Don Roberto», me dijo, «es justo que usted ocupe el lugar principal. Es el patriarca de esta familia». Durante esa cena, Esperanza hizo algo que no había esperado, pero que fue muy significativo. «Quiero hacer un brindis especial», anunció levantando su copa de vino. «Por mi papá, que durante toda mi vida ha sido el pilar de nuestra familia. Por Roberto Morales, que nos dio todo y que merece nuestro respeto y gratitud». Todos brindaron, incluyendo la familia de Germán.
Y lo más importante, mis nietos Facundo y Antonella están aprendiendo valores correctos sobre el respeto hacia los mayores. Abuelo, me dijo Facundo en la última Navidad, mamá me explicó que vos sos el más importante de la familia porque sos nuestro abuelo y el que más trabajó por todos nosotros. Era exactamente el tipo de reconocimiento que había estado esperando durante años. Antonella, que ahora tiene 15 años, también entiende mejor la importancia del respeto familiar. Abuelo, me dijo hace poco, me da vergüenza cómo te tratábamos antes. Ahora entiendo que vos merecés el mejor lugar en todas nuestras celebraciones. Era gratificante escuchar esas palabras de una adolescente que está aprendiendo valores familiares correctos. Esperanza también cambió fundamentalmente su actitud hacia las tradiciones familiares. Ahora entiende que las celebraciones no son solo eventos sociales, sino momentos sagrados donde se demuestra amor, respeto y gratitud hacia los miembros de la familia que han sacrificado todo por los demás. Papá me dijo durante la última Navidad, me di cuenta de que durante años confundí modernización con irrespeto. Pensé que incluir más familia en nuestras celebraciones era bueno, pero me olvidé de que vos sos el fundamento de esta familia. Era una reflexión madura que mostraba que había entendido realmente el problema. Germán también cambió su comportamiento hacia mí. Ahora me consulta sobre decisiones familiares importantes, me incluye en conversaciones sobre el futuro de los nietos, me trata como el suegro respetado que siempre debí ser. Don Roberto, me dijo hace poco, quiero pedirle perdón por haber permitido que mi familia monopolizara las celebraciones. Usted merece el lugar de honor. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de humillación familiar, migajas navideñas y dignidad recuperada, quiero que sepas algo muy importante. No importa cuánto ames a tu familia, nunca tenés que tolerar que te traten como un ciudadano de segunda categoría en las celebraciones que vos mismo financiás. Si tu familia te da las migajas mientras otros reciben los mejores pedazos, si te sientan en el rincón mientras otros ocupan el lugar de honor, si te tratan como un invitado tolerado en lugar de como el patriarca respetado, tenés derecho a exigir el trato que mereces. Tenés derecho a decir basta y a enseñarles el valor de tu presencia retirando tu apoyo. La familia que realmente te ama te va a dar el lugar de honor, no las sobras. La familia que realmente te respeta te va a incluir en el centro de la mesa, no te va a relegar al rincón. La familia que realmente te valora te va a tratar como el tesoro que sos, no como un estorbo que hay que tolerar. También es importante que entiendas que el respeto no se pide, se exige. Durante años yo había tolerado humillaciones crecientes porque tenía miedo de crear conflictos familiares, pero aprendí que es mejor tener conflictos temporarios que humillación permanente. Es mejor establecer límites claros que vivir sin dignidad. ¿Y vos? ¿Tu familia te da el lugar de honor que mereces en las celebraciones familiares? ¿Te sirven las mejores porciones o te dan las sobras? ¿Te sientan en la cabecera de la mesa o te relegan al rincón más incómodo? ¿Te tratan como el patriarca de la familia o como un invitado de compromiso? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te sirvió para reflexionar sobre el respeto que recibís en tu propia familia. Porque al final de todo, las migajas son para los perros, no para los padres que lo dieron todo, y el lugar de honor es para los que construyeron la familia, no para los que llegaron después.